No fue fácil deciros adiós, ilusiones perdidas, adiós, casas bombardeadas, adiós, días de sangre y pólvora, adiós, chamineras en llamas, adiós, camaradas y amigos, adiós, sucias páginas rotas, adiós, a la falsa recuerdos y adiós. A partir del día 1 de abril de 1939, finalizada la guerra, se iniciaba en España un nuevo periodo bajo un régimen autoritario de los vencedores, acaudillado por Franco. Después, cuando vinieron los nacionales, fue cuando, dice el dicho, o mi madre siempre decía, que el viejo no tiene miedo a la vuelta, tiene miedo a la revuelta. Porque revuelves una sábana y si no cae a la revuelta cae el viejo. Entonces ya aquí los nacionales y actuaron pues a lo mejor un poquitín demasiado fuerte. La guerra civil no termina con el final de la guerra. Continúa para muchísima gente en las cárceles, otros en los campos de fusilamiento, otros los que logran salvarse en la resistencia al franquismo, unas veces resistencia armada, poca, mucha resistencia en colaboración con los aliados o en prensa clandestina, etc. Franco no admitió ninguna modificación que no fuera la entrega total. Franco no admite eso y lo demuestra. Franco gana la guerra y sigue el terrorismo de Estado contra toda oposición, no la oposición criminal que hizo a medida que iba ocupando los territorios, que mataban a todo aquel que no coincidía con ellos. ¿Qué mataba? Y cuando menos encarcelaba. Hubo más muertos después de la posguerra que en la misma guerra, con las racias que el franquismo hacía en todos los pueblos de España. Ejemplo, si mi padre, para haber sido presidente de la UGT, en un pueblo de Cuenca, presidente de la Unión General de Trabajadores, me lo condenan a muerte. La imagen del caudillo y los símbolos del movimiento presidían todos los lugares públicos, las calles, las escuelas, los centros oficiales. Nacía una España en la que la cruz y la espada caminaban juntas, la España de Franco. Entonces instauró un régimen, y ese régimen que ellos instauran no aporta nada nuevo. No se trata de una clase que se rebelen contra un régimen y para crear una España nueva, una España diferente, no con una ideología, con una... No. El levantamiento está llamado a mantener toda todo el carácter más reaccionario que tenía la historia, es que el que vivía el pueblo español, y eso, como no había ninguna ideología, tanto Franco como los que apoyaban a Franco, arrancaban de los pendones de Castilla, de Isabel y Fernando, o sea, la Inquisición, y trasladaron a la sociedad española todo aquello que durante siglos había sido superado por los acontecimientos. O sea, crearon esa España
que aún de una cierta manera se percibe en la mente de la gente, la España oscurantista. Los grandes señores de España no podían admitir que un trabajador pudiera decirle, pero oiga señor, yo soy tan hombre como usted. Eso no lo ha admitido nunca. Siempre hay estas castas superiores que al estar superiormente, los otros son gente, son zarzas. Ellos son el roble majestuoso. Nosotros somos zarzas. Y esas zarzas no les interesan. Primero porque se pinchan y segundo porque les molesta para andar debajo de sus robles. Este nuevo Estado trataba de dar a los españoles y al resto del mundo una imagen de orden y paz. Una paz que solo podían disfrutar los vencedores y sus adeptos del movimiento. Nada de paz honrosa, la paz honrosa es mentira. La guerra no terminó el día 1 de abril, la guerra terminó cuando murió Franco en el 75 y cuando se hizo la reconciliación nacional entre todas las fuerzas de este país, de izquierda y de derecha, los que habían apoyado a Franco y los que no habían apoyado a Franco. Los años inmediatos al final de la guerra fueron de miseria en las capas populares, de cartillas de racionamiento, de extraperlo, de destrucciones y de aislamiento internacional. La escasez y el hambre imperaban en la España de Franco. El hambre, mitigada únicamente por una economía de racionamiento y de mercado negro, fue la nota dominante en España durante la posguerra. El racionamiento era tan corto que había que, si querías comer, pues tenías que comprarlo a precios exorbitantes y había de todo, de todo. Pero la gente, los campesinos lo escondían y entonces pues lo vendían a precios no veas, ¿no? Entonces, quien podía comprar, comía. Quien no, pues las pasaba mal. Los otros racionamientos eran tan escasos que tenías que recurrir al mercado negro. El mercado negro, siempre hay los aventureros del mercado negro, pero particularmente estaba hecho desde arriba, desde los jefes de intendencia militares, que de las intendencias salían las comidas, o sea, las materias que luego pasaban al mercado negro y eran los generales al frente, los comandantes o los capitanes de intendencia los que en realidad eran los que favorecían ese mercado negro. Por el imperio, hablar de imperio en un país sometido a un racionamiento mezquino, donde la gente pasaba hambre y estaba desastrada. Vamos a decir, un contrasentido tan evidente, ¿verdad? Que aquello clamaba cualquier conciencia. Claro, mi hermana no tenía coraje y tuve que decidirme yo a hacer lo que llaman el extraperlo. Pero aquello no era extraperlo, aquello era miseria pura, porque fíjate tú, que comprábamos en Valencia, pues 4 litros de aceite, 4 litros, así que con 2 latitas de 2 litros, la camuflaba, una me la ponía aquí delante colgada y por dentro, otra debajo los sobacos, escondidas porque al pasar, y las íbamos a cambiar por harina a Camín Real. Pero para llegar a Camín Real había que pasar por Teruel. Y en Teruel había un sargento de la Guardia Civil que se llamaba Navarrete, que era más malo que la tiña, malo, porque se ensañaba con nosotras. Un día venía al lado mío una mujer de Teruel, una mujer joven, y él subió como de costumbre al tren y arrambaba con todo. Y le dijo, ay señor Navarrete, ¿por qué hace esto con estas mujeres? Si tienen los maridos presos, otras los han muerto y han de alimentar a sus hijos. Pues por eso mismo. Así con ese sadismo. Las fuerzas de Franco necesitaron contar con colaboradores entre la población civil. Se trataba de voluntarios afectos al régimen, generalmente falangistas, amparados bajo los privilegios otorgados por Franco al recuperado Somatén,
que tanto poder alcanzó durante la dictadura de Primo de Rivera. Y cuando vino Franco, pues como un dictador, intentó fundar el Somaten, se fundó un Somaten. En el pueblo, todo el que quiso entrar, entró voluntario, no obligaron a nadie, ¿eh? Aquí estábamos 10, no obligaron a nadie. Hicimos la solicitud, nos la aprobaron, el gobernador civil, el ministro de la Gobernación, nos dieron un fusil y una pistola. La pistola teníamos licencia de pistola, ya me la compré enseguida, porque yo he sido muy amante de las armas. Además, con licencia, me dieron la licencia, me compré una pistola. Teníamos un carnet de identidad en el que era un documento. Había un artículo que le decían, el artículo 17, en el que decía: el carnet de identidad del somatenista será documento suficiente para acreditar su personalidad en todo momento. El somaten era una especie de guardia local de civiles que estaban armados y que en un momento determinado el alcalde podía llamar al rebato para ayudar a la Guardia Civil a restablecer el orden, a lo que fuera, vamos. Eran cuerpos armados civiles para prestar ayuda a las fuerzas de orden público si lo necesitaban. Como pasó en el caso de guerrilleros que patrullaban por las montañas, pues con un cabo de la Guardia Civil o con un cabo de Guardia de Asalto, o con un cabo de la Legión, un sargento de la Legión, pero nunca con el ejército, ¿eh? El ejército no los reclutó nunca, los somatenes. Nosotros estábamos siempre a disposición de la Guardia Civil. La Guardia Civil necesitaba dos. Teníamos el capitán de la compañía, que estaba en Sariñena, y era que nos controlaba, nos venía cada 6 meses a hacer las revistas de las armas, y era que decía: oye, mañana, o el comandante del puesto de Villanueva de Sirena, oye, que mañana es una pareja y necesitamos dos somatenistas para acompañar sobre el terreno a la Guardia Civil. Éramos composibles de la Guardia Civil. Y había un artículo que decía: el somatenista será autoridad en los actos de servicio, y únicamente en esto. Pero como nosotros estábamos en actos de servicio siempre, porque la orden que teníamos de la Guardia Civil era que si veíamos un elemento sospechoso, pues que enseguida le llamáramos la atención. Tuvimos unos líos enormes, porque estuvimos muchos días de servicio, muchas noches de servicio, y hacía falta, pues eso, hacía falta no ser más que ser adictos al régimen, porque eso, nosotros no teníamos ningún sueldo, lo único que teníamos era que si en una refriega caíamos heridos, íbamos al hospital militar, igual que la Guardia Civil, pero retribuciones ninguna, y no nos ha quedado ninguna paga, y tuvimos el Somaten hasta que entró el famoso Martín Villa, Ministerio de la Gobernación, y aquel lo disolvió. España quedaba sumergida bajo la dictadura de Franco. Tras la victoria del ejército sublevado, los derrotados tuvieron que enfrentarse a una depuración masiva en la que se decidía su incierto destino, pendiente siempre de unos avales que demostraran su inocencia en el conflicto. Te pedían un certificado de buena conducta del ayuntamiento, un certificado de buena conducta de Falange, un certificado de buena conducta del cura. Pues ahí está la madre del cordero. Como globalmente toda la gente los habían echado de las fábricas, tenías que pasar por unas comisiones de depuración. En esas comisiones de depuración tenías que presentarte a la fábrica primero y luego a la comisaría especial y a la parroquia de la iglesia, etcétera, ¿no? Y ahí, a base de avales, afecto, desafecto, lo que fuere, ¿no? Pues tú ibas incorporándote a la fábrica, a los trabajos, ¿no? Pero momentáneamente quedó a merced de un ejército que conquista un país, y el país engorda, queda colonizado por los triunfadores, a merced de los triunfadores, todos se convierten en esclavos, de hecho. Al pedir trabajo en mi pueblo, pues allí el alcalde, la Falange, negándose, incluso amenazando a maestros albañiles, que al Diosdado que no había que darle trabajo porque era un rojo y no tenía que trabajar. Que aquí hicieron una masacre muy grande, porque nos decían, cuando se levantaron los nacionales, el que no se haya manchado las manos de sangre no se fusilará. Pero eso no fue verdad.
Yo leí que Franco nos decía, el que no haya matado ni haya robado, que no tema. Yo era un joven idealista y sigo siendo un idealista, ahora soy un viejo idealista. Entonces, de allí me llevaron aquí, al pueblo, y aquí me llevaron a la celda con los de pena de muerte, para hacerme miedo. Y yo decía, pero si yo no he matado a nadie, si yo no he hecho ningún mal a nadie, no he hecho ningún mal a nadie, sino que salvé. En aquellos momentos aún vive un paisano, que no voy a nombrar nombres, aún vive un paisano con 90 y pico de años, que pidieron informes de Madrid, donde estaba él luchando en la zona republicana, pidieron informes de él y de otro que ya es muerto, y les mandé buenos informes. Aquí sufrimos registros de la Legión. Me acuerdo yo que uno de este pueblo que dice que nosotros, pues los republicanos, había armas escondidas en casa, y tener registros de un capitán y a mi madre un capitán de la Legión, un sargento y un cabo, que iban registrando, y el cabo cogía papeles sin saber lo que eran, y a mi madre se lo daba por detrás para que no lo vieran los demás, ¿eh? Y no encontraron nada en esta casa, ni armas ni nada. Había un enorme miedo entonces todavía a nada, a hablar siquiera. Y todo el mundo un punto en la boca y ni comentar, ni bueno ni malo, ni si lo haces bien, si lo haces mal, si pobre o no pobre. Había un enorme silencio por todas las partes. La depuración se extendió sobre todo contra los maestros nacionales. La enseñanza laica o liberal de tiempos de la República pasó a manos de excombatientes y religiosos. El ejército pues disminuyó su cuadro de mandos y era una de las posibilidades colocarse de maestros en las ruralías. Se veía pues en los que no habían tenido una formación pedagógica exclusiva, ya que hicieron unos cursos de aceleración que no podían, pues yo creo que no podían proporcionarles pues los bagajes pues técnicos que exigía la profesión, pero en cambio lo completaban con su formación humana. Eran unos hombres que habían estado 3 años en guerra y 1 o 2 por los cuarteles, eran hombres que habían visto vicisitudes, eran hombres que no se asustaban de las penalidades de las ruralías porque recordaban las trincheras, eran unos hombres pues con un gran continente humano porque habían visto la muerte cerca, muchos de ellos habían estado heridos y por lo tanto encajaban muy bien en los pueblos. Porque hay que tener en cuenta que cuando se terminó la guerra, las oposiciones que hubo, la primera oposición fue para excombatientes, excautivos, hijos de caído y tal. Y en cuanto a ejercer de mi profesión, ni hablar, porque hubo una depuración, pues sin exagerar, el 50% o más del magisterio fue depurado entre comillas. Yo he conocido un amigo de mi padre que era socialista, era el maestro que estaba de maestro en mi pueblo, en Villafranca. Pues ese hombre estuvo depurado pues hasta que se hizo la ley, y no me acuerdo qué ley era, pero pasaron muchos años. Pues ese hombre a trabajar al campo, y o sea que no fui yo sola, ¿eh? Estuvimos en una época que no más que le hubieran señalado uno con el dedo, estaba ocupadico, ¿eh? O sea que las cosas un poco... Tenéis que tener unas personas que te avalasen, como una persona que no has cometido ningún crimen, o que ha sido que lo conocen de toda la vida y ha sido una buena persona, ¿no? Te sancionaban. Y en aquellos tiempos una sanción de carácter político era gravísimo. En primer lugar, suspenso de empleo y sueldo, hasta que no lo depuraban a uno, hasta que no tenía esos informes. Pues sencillamente pues te dejaban en la calle, sin ningún recurso. Pues tratando de compatibilizar mis ideales con aquello que resultaba indispensable para no caer en falta. Pues hacíamos pues lo que podíamos, ¿verdad? Yo lo que hacía era cumplir en lo que, porque claro, estábamos sujetos también a unas inspecciones que en un momento determinado había en el Estatuto del Magisterio que se promulgó durante la dictadura franquista, se decía que la falta de colaboración con las instituciones del Estado, de la Iglesia, del movimiento, constituía un delito grave. Bueno, entonces usted tenía que
necesariamente que hacer lo necesario para no verse pillado en una falta de este tipo. Porque claro, se está usted jugando precisamente su plazo, su medio de vida. Era la escuela de los valores, la sociedad tenía unos valores, válidos o no, cuestionables o no, pero existían unos valores, estaban allí porque eran los valores representativos de la sociedad. Entonces, si la escuela tenía que servir a la sociedad, pues tenía que cumplir y respetar y al revés, fomentar la práctica de esos valores. El nuevo régimen perseguía una aniquilación total del movimiento obrero. Los puestos de trabajo y los bienes mobiliarios e inmobiliarios de aquellos que habían sido fieles a la República pasaron a ser codiciados botines de guerra de los vencedores. La Falange tenía unos controles en las casas y en las viviendas. Había un jefe de casa, que es el que controlaba y al que vivía en toda la casa. Porque si cogían por cualquier cosa, un falangista, un requeté, quien fuera, no tenía más que decir que había visto a fulano de tal, pues coger nada más que coger el trabajo, pues coger el sitio, o quitarle la casa y quedársela a ellos. Porque no te olvides de que cuando hubo, después de la guerra, vino mucho, esos inmigrantes que decían, gente que venía de Galicia, de Extremadura, de Andalucía, y a esos que habían luchado con Franco, había que colocarlos en alguna parte. Como la casa que nosotros teníamos en Horta, nos la quitaron con la tienda y todo, ahí metieron falangistas. ¿Comprende? Pues los demás que habían salido de las cárceles pasaba lo mismo. Si no tenían sitio para un falangista, pues ¿qué hacían? Pues te buscaban en un lío y decían que te habían visto hablar contra Franco. Y ya era suficiente eso. Era suficiente para que te echaran de la casa. Y como todos eran enemigos, entonces se buscaban los menos enemigos, los que más enemigos, aquellos que hay que fusilar, aquellos que basta con meterles a la cárcel, a otros al trabajo, etc. Es una selección. Y es una selección que es muy curioso, que no se ha hablado mucho de esto. En Barcelona, por ejemplo, o en Barcelona y en Madrid, en todos lados, ¿no? Pero particularmente en Barcelona. Una de las peores medidas que tomaron los franquistas cuando quitaron Barcelona fue anular la moneda. La moneda republicana no varía. Entonces, 1 millón de personas, o medio millón de las personas que hubieran en Barcelona, que habían estado en la zona republicana, se encontraron a las 8 de la mañana sin un céntimo. Y llegaban aquí, ellos sabían, a lo mejor por gente de este pueblo, que éramos nosotros republicanos. Ir allí, ir a comer y es que son republicanos. La gente llegara, comía, estaba la muchacha, dígale a la dueña que le pagaremos cuando venga su marido. Y otros que estaban aquí comiendo, pues oían aquello y muchos de ellos se iban también. Y pasó así bastante tiempo. Los vencidos, asumiendo su humillación y la marginación social, confiaron en las promesas de respetar sus vidas que los vencedores garantizaban. Pero palizas ahí en la calle Don Pedro número 10, por las noches que iban a vernos los de los pueblos, los del pueblo, bueno, eso era una atracción. Lo que se divertían dándonos palizas. Esos son. Y este pueblo mío es el peor de la provincia de Toledo. En mi pueblo han matado 38, entre ellos a un hermano mío con 26 años, el último que han fusilado. Y entonces, el día 3 de febrero, hay San Blas, hay una fiesta. Y este se jactaba en el pueblo diciendo que iba a haber carne fresca para ese día, que era mi pobre hermano. Mi pobre hermano, que le engañaron, como nos engañaron a la mayoría, diciendo que no tuviera las manos manchadas de sangre, no le pasaba nada. Mi hermano, que estaba de guardia de asalto en la frontera, si hace así está en Francia y no está en España. Como no tiene las manos manchadas de sangre, se iba a casar, tenía novia, se iba a casar, y él pues se quedó. Y le detuvieron. Le trajeron a Madrid, le echaron pena de muerte. No sabe defenderse porque yo me defendí como gato triparrió, porque me jugaba mi vida. Pero mi hermano, que tenía una cosa tan bonita de decir, bueno, mire usted me podrán juzgar, me podrán hacer lo que quieran, pero yo no tengo las manos manchadas de sangre, y haciendo obediencia al generalísimo Franco, me he quedado aquí y estoy a su disposición. Yo creo que no soy merecedor de que a mí se me ponga pena de muerte después de haberse la echado. Y le mataron. A 2 estaban sentenciados, esos no. Pero a mi hermano y otro señor, pues no había nada contra ellos. Mi hermano tenía 19 años
Y el otro era un bendito, ¿qué coño? Nada. Y entonces dijo el de Boñar al otro que estaba de aquí arriba, de San Isidro era, le dijo, ¿y estos dos? Dice, estos igual que los otros. Los 4 al panteón. Y allí los mataron. En Boñar, en el Pinar de Boñar. Yo estoy con él, con Pilar Morales, cuando viene el cabo. Le dice lo que hay. Dice, no te preocupes, yo me presento. Sé lo que me va a pasar, pero en fin. No hay otra solución. Yo me despido de él y efectivamente él se presenta y el grupo de falangistas que viene en el camión, el recibimiento que le hacen, le envuelven con alambre de espino todo el cuerpo y como un saco lo tiran a la plataforma del camión. Cuando llegan al pueblo, lo atan atrás del camión, lo arrastran por el pueblo y así muere. Y así muere. Fijaos las atrocidades que hicieron en ese pueblo y en otros muchos. Aquí en la explanada esta, pues es donde sucedió el episodio. Trajeron 20 de ahí de Logrosán y 20 de Cañamero. 40 personas murieron aquí. Y luego las enterraron ahí. Ya, porque ellos se fueron y aquí se quedaron. Y vinieron de aquí, de la finca, que había gente por aquí, los llevaron ahí y ahí los metieron. Los mataron solamente porque eran de izquierda. Y como los ricos de aquí los tenían interría, pues ellos se vengaron, porque es que esas eran personas que habían estado en la cárcel. Y los dieron larga y se vinieron al pueblo. Y aquí cogieron y lo sacaron y lo mataron aquí. ¡Vamos! El gobierno militar solicitaba al ayuntamiento correspondiente testigos y enterradores para llevar a cabo las ejecuciones. En algunos casos, los fusilamientos eran ficticios. Nos llevaban unos falangistas, me llevaban del hospital, venía una enfermera que también detuvieron y un militar profesional que había estado con la República. Y antes de entrar en la cárcel nos pusieron contra las paredes, por la parte de afuera, y nos dijeron los falangistas que nos iban a fusilar. La enfermera me agarró de la mano, el militar se echó de rodillas y que tengo hijos y que fui obligado, etcétera, etcétera. Y yo, pues, no me derrumbé por odio, porque me daban tanto asco y tanto odio esos cabrones que no les quise dar el gusto. No por valiente ni nada, porque yo no soy valiente, sino simplemente porque a esos cabrones no les doy el gusto, vaya. Y la enfermera, además, más motivo, ¿no? La enfermera no me da la mano. Y tiraron alrededor, y eso les pasó, sé que les pasó a muchos. Con las mujeres quizás fueron más indulgentes, porque como el ejército necesitaba casas de putas, que eso estaba dentro de lo que es el botín de guerra, ¿no? Pues con las mujeres fueron más indulgentes, porque consideraban que esas mujeres de los rojos podían ser las putas que iban a disfrutar de ellos. Y claro, obligadamente se tuvieron que hacer prostitutas. En el 42, cuando yo llegué de Francia, en Barcelona había 130.000 mujeres y todas eran hijas de rojos o mujeres de rojos ejerciendo la prostitución. No por el placer de ejercerla, sino como una obligación para un ganapán, ¿no? Porque no había otra manera, ¿no?, de sobrevivir. Aquellos presos que conseguían los avales necesarios y buenos informes salían de la cárcel. Otros eran castigados con el destierro lejos de su lugar habitual de residencia. A mediados de junio de 1941,
la Falange hace un llamamiento entre la juventud española para incorporarse a la División Azul y luchar del lado nazi en su avance hacia Moscú contra el comunismo en Europa. Unos se alistaron por idealismo, otros por necesidades económicas, y varios excombatientes del ejército republicano para depurar sus expedientes y poder incorporarse a la nueva sociedad. Sí, pues así. Los días del alistamiento, así estaban. Te vas en parte más que por idealismo, como creías que le iban a ganar la guerra fácilmente, que parecía que le iban a ganar, pero bueno, también cierta seguridad, porque si hubieran ganado la guerra de Salmaner, nosotros hubiéramos tenido más pensión todavía. Cobramos el mismo haber que los alemanes y luego en casa me parece que le daban 12,50 en aquel entonces. Daban a la familia y luego lo que te daban el haber de alemán. Ahora, en la familia sí, para la familia pues entonces 12,50 era un sueldo bastante lógico. Para la familia pues sí, les convenía. Hombre, también habría, igual que hubo idealistas, habría gente que fuera por dificultades económicas. Es impepinable. Yo tenía el 103, Spanish Division, 10ª compañía, 263. Está placado, hay unas rajicas aquí, se parte por la mitad, hay unos agujeritos aquí, se pasa una cinta, se coloca la una al muerto y la otra para identificación. Nosotros teníamos todo el uniforme alemán, pero solo teníamos este escudo cosido aquí, en la manga, pues esto es por lo que se nos distinguía. La situación represiva en el interior de España se hacía insostenible para aquellos a los que consideraban desafectos al régimen. Algunos de ellos se vieron obligados a vivir en pequeños espacios, como si fueran topos, ocultos de la represión franquista. Y nosotros hemos conocido a un topo que se tiró 15 años debajo de una escalera. Claro, eso hace falta ser de una manera de ser, porque yo la verdad es que no me he tirado debajo de una escalera ni 2 meses, vamos. Eso es inaguantable, pero mira, ha habido hombres que le han tirado mucho tiempo. Pues ese joven se llamaba Domingo Adrián. Ese fue uno de los topos que estuvo escondidos 4 meses en estos pueblos de aquí, porque al llevarlo a fusilar le dio un golpe al guardia civil que lo llevaba apresado. El guardia civil se cayó y él salió corriendo con una mano atada atrás y se escondió, y pues estuvo de topo 4 meses, hasta que poco a poco pudo pasar a Francia muerto de hambre como pudo, comiéndose los lagartos y todo lo que encontraba por la Sierra Guara y todo eso, por ahí. Pues había alguno que otro, pero muy poco, se contaban con los dedos de la mano, escondidos en sus casas en los pueblos. No en sus casas, en casa de un pariente, en casa de un amigo, habían hecho un agujero debajo de la mesa, en fin, en cualquier sitio, y esa criatura estaba ahí todo el día metido y salía de noche cuando... Pero en el momento que se enteró que había gente, hombres, en las montañas esas alrededor, donde entonces se salía y se iba a los grupos del monte. En el monte estaban los huidos, otro grupo de simpatizantes del legítimo gobierno republicano que escaparon de la represión y optaron por ocupar las montañas antes que rendirse. Por necesidades de supervivencia, se fueron organizando en pequeños grupos que más tarde se convirtieron en el germen de las guerrillas. En la vida en la guerrilla entonces no podemos hablar de guerrillas, podemos hablar de hombres huidos, que unos del ejército no entregaron las armas, otros de las cárceles con pena de muerte, otros porque en los pueblos eran maltratados, y etcétera, etcétera. Había un clima de terror y de persecución que los hombres tuvieron que subirse a la montaña. ¿A qué? A buscar su supervivencia. Entonces no había acciones de golpe de mano, ni de aquí, ni de allí, económico, ni nada. No había nada más que por grupo, camuflado ahí entre las montañas, y los campesinos le ayudaban con lo que podían. Y cuando no, iban ellos, se iba a una majada grande, y se llevaba un cochino, un borrego, 2 borregos, y de ahí se... Ya, además del ideal que tiene es eso, es que ya los primeros hombres que se echaron al monte, el principio de la guerrilla, eran los primeros hombres que se echaron al monte, porque si que se quedaban en el pueblo cuando entraban las tropas franquistas, los fusilaban. O sea que era una cosa de autodefensa. Luego ya se organizó mejor, pero la prueba es que los primeros guerrilleros que surgieron fueron en Galicia,
en Asturias, según iba entrando las fuerzas franquistas, los hombres que estaban en peligro de muerte se incorporaban al monte. Entonces, pues se fueron a dónde se iban a ir, pues a los lugares donde habían nacido, donde tendría más acogida, más protección. Quedó un núcleo en los picos de Europa. Y por donde resulta ser que el jefe de este grupo, bueno, se nuclearon hacia al más capacitado de ellos. Ahí quedaron 3 o 4, más después se fueron, había un batallón de trabajadores disciplinarios en Potes, se fueron juntando ahí los que escapaban por las palizas, después otros enlaces, y así llegamos a ser 42 guerrilleros en aquella agrupación. Bueno, la presión era general, porque, por ejemplo, estando en una región en ese tipo donde el terror era lo que prevalecía ya, porque hubo muchos asesinatos, mi padre estuvo huido en el primer momento, para escapar un poco de ahí, porque era indiscriminada el asesinato. Venían a que toda aquella persona que se definía de izquierda, si lo cogían los primeros 2 años, lo asesinaban. Entonces mi padre estuvo, como muchísimos de mi pueblo, estuvieron huidos, y bueno, luego después se fue asentando la cosa y había una presión tal que, bueno, en la familia hubo gente en la cárcel, de mis primos, mi familia, tuve parientes también asesinados. Entonces he vivido ese sistema del temor, del terror y bueno, y del rechazo. Al mismo tiempo del rechazo en la clandestinidad. Yo no puedo decir si había en total 500 o había 1000. Eso era muy difícil, y yo lo puedo decir porque distribuidos por toda aquella sierra en grupos de 6 o de 8, más bien de 6 porque hacían menos hurto, y para evitar la visibilidad del enemigo y la cosa de los víveres, de 8 personas se podían escurrir y camuflar mejor que no 8 y que 12 y que 13. Entonces, por grupo. Y decían, vamos a ver, grupo fulano de tal, grupo, ¿quién quiere irse con fulano de tal? Entonces elegían a uno que había sido en la guerra comandante. Allí no tenía estrellas ni tenía nada, y estaba vestido de paisano, pero todo el mundo sabía que había sido comandante de la guerra. Con yo, y cuando ya sabes, bueno, basta. A ver, con el capitán Corruco, que a veces el capitán ese que era el más nombrado que había de todo. Pues yo, y cuando tenía sus 6 entonces. Y así sucesivamente, y estos hombres iban capitaneados y orientados por este hombre que se le respetaba porque había sido en la guerra teniente capitán o comandante. Solamente por eso, en aquella entonces no porque fuese. Y entonces se hacía una demarcación, una zona, nosotros operamos por esta zona, vosotros por esta otra, y nadie pisaba, ninguna cuadrilla de aquella, ningún grupo de aquellos hombres se traspasaban el límite de donde tenían demarcado para no perjudicarse por la cosa del enemigo y tal y cual. En España casi no quedaban hombres jóvenes disponibles para el trabajo. Muchos habían muerto en la guerra, otros purgaban su exilio en Francia o en otros países, se resignaban en los batallones de trabajadores españoles, sufrían en las cárceles, resistían en las montañas o se habían incorporado a la División Azul para luchar en Europa junto a los alemanes. Los pocos que quedaban, a pesar de haber participado muchos de ellos en la guerra, tuvieron que acudir a la llamada para cumplir el servicio militar. Cuando yo marché la mili, ¿sabes lo que puso el jefe de falange? Político peligroso, hijo de padres rojos. Eso es lo que puso. Y decía un comandante, si me acuerdo de aquello, un comandante coronel, no sé qué, dice, pero este tío, este es un alfabeto de pueblo, este es un idiota perdido. Político significado. Dice, ¿qué político significado va a haber sido este mocoso? Era la realidad. No podías decir nada porque te vigilaban mucho. Incluso en el ejército, en aquella época había mucha vigilancia contra los soldados. O sea, yo como estuve en la oficina lo sé, había un servicio secreto dentro de las compañías. Y muchos de los soldados, eso sí que no lo sabía yo hasta que no entré en la oficina. O sea, la gente, los soldados los más pobres de todos. Allí no se entera uno de nada. O sea que yo al estar en la oficina, no recuerdo cómo le llamaban al servicio ese secreto. Teníamos un fichero, o tenían un fichero de todos los soldados. Yo vi mi propia ficha. Nos recluta por el reemplazo, por la quinta nuestra, nos llevan
y nos conceptúan a nosotros desafectos al régimen. Y a los que no eran desafectos, según ellos, pues esos fueron a regimientos y nosotros a los campos de concentración. No, a mí no me detuvieron para llevarme al campo, lo que pasa es que nos llevaron a la caja de reclutas y nos desconceptuaron desafectos al régimen, nos pasaron un papel a todos los que éramos desafectos, nos llevaron a la caja de reclutas, nos nombraron los que íbamos destinados al 31 Batallón Disciplinario de África. Ahí había, aquel era malo, aquel batallón era peor que el que yo estuve. Aquel los llevaron aparte. Y luego estaba el 1 de castigo en Cádiz. Aquel era el batallón de castigo, el que entraba ya no salía. El batallón disciplinario. Y nosotros, cuando nos llevaron a Miguel de Unamuno, de allí salimos destinados al de Reus, que tardamos 7 días con 7 noches en un mercancía para llegar a Reus. Cuando llegamos allí andábamos solos de piojos que llevábamos, 47 en cada vagón y los escoltas en la puerta. Hasta así fue que luego ya nos llevaron a la Barceloneta, Barcelona, al cuartel de San Fernando, un cuartel destruido de la aviación, y de allí al Castillo Gardenal Herida, que es donde se organizó el batallón de trabajadores. Allí ya se organizó el batallón disciplinario. Y allí estuvimos, hasta que se organizó el batallón, estuvimos trabajando 4.000 presos que estaban cumpliendo la pena por el trabajo y 3.000 disciplinarios, nosotros. Ante este estado de represión, algunos soldados optaron por desertar. Estando allí en el ejército, a nosotros se nos fueron 4 soldados, como estaban en el ejército, desertores. Y había un señor que era un poco del puño cerrado. Y este era el que los indicaba: vais a Francia, que estáis muy bien. Y no cabe duda, estaba mejor en Francia que en España en aquellos tiempos. ¿Sí? Además de todo el litoral, España tenía otras fronteras terrestres que la separaban de Portugal, Gibraltar, Andorra y Francia. Hasta que terminó la guerra civil, su vigilancia corría a cargo del cuerpo de carabineros que Franco disolvió por no secundar la rebelión militar. La guerra, el gobierno de la República nunca declaró la guerra, le declararon la guerra al gobierno de la República. Y nosotros, el cuerpo de carabineros, tuvo que ser fiel al gobierno que había. Y así fue. La prueba está que después se ha pagado caro. La vecina Portugal, en manos del dictador Salazar, no garantizaba un destino seguro para los que intentaban escapar de la represión de los vencedores. Si me hubiera marchado a Portugal, tampoco tenía garantizada porque de Portugal se devolvieron masivamente gente aquí, de la que llegó allí huyendo del terror. Se devolvieron, a sabiendas de que iban a ser ejecutados. ¿Verdad? El mero hecho de haber huido ya era síntoma de que aquel hombre se declaraba culpable de algo y que se evadía porque había cometido algo condenable. ¿Verdad? Por consiguiente, el hecho de haberse ido a Portugal era ya testimonio en contra para ser fusilado. La extensa y sinuosa frontera pirenaica se abría como una puerta de escape hacia Francia y era la que más preocupaba a Franco por la dificultad para protegerla. La Guardia Civil de Fronteras había sustituido al cuerpo de carabineros en la difícil tarea de controlar e impedir el paso de personas entre los dos países. Nosotros íbamos, yo llevaba el correaje, 2 bombas, y el uniforme siempre, pero yo llevaba, a más de la munición, porque yo ya tenía su fusil. Las 2 bombas aquí puestas, permanente por lo regular, ibas siempre un poco retirado uno del otro, porque íbamos solo 2. Vamos a lo mejor a 8 o 10 metros y de noche, pues ya sabes, a dormir, si podíamos en el monte, ocultos. Para ir a Espierva nada más, ahí a 7 kilómetros ya empleaba salvaconducto. Y para bajar a Salinas, para cualquier lado, para la INSA. Un salvaconducto que llevaba una bandera color, la igualdad esa, de arriba abajo. Todos los cuerpos de seguridad estaban coordinados para detener a aquellos que trataban de infiltrarse en España o salir de ella. Oiga, que por aquí han pasado 5 matis.
Bueno, ¿y se lo han dicho a la Guardia Civil de correspondiente, ahí más cerca? Pues sí o no, o sea que se examinan las cosas de un principio a ver lo que conviene. Si es una cosa de interés que del mismo cuerpo secreto, vamos a decir, pues hay que llevarlo en secreto. Y somos nosotros los que lo hacemos y no tenemos por qué dar cuenta a la Guardia Civil. Pero hay también todas las cuestiones de simple relación entre cuerpos, que siempre ha existido también, más o menos, por lo menos. Y entonces se consulta con el comandante de allí, o se va directamente al comandante correlacionado con nosotros directamente, que es en Huesca mismo. El jefe de la Guardia Civil de la provincia está también en Huesca. Pues se consulta con él. Y le habrá llegado, seguramente, le ha podido llegar también a él, a unificar lo que cada uno sabe. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Lo hacéis vosotros? ¿Os lo dejamos a vosotros este servicio ya? Pues se encargan ellos. Que, oye, pues convendría a ver si los cogemos a los 5. Y los cuerpos se unen para ver si los cogen a los 5. Ese es el procedimiento. Desde la ocupación de Francia por los alemanes, los judíos y todos aquellos que participaban en la resistencia contra los invasores trataban de pasar la frontera perseguidos por sus enemigos. El tiempo que estuve en Espierma tuvimos el trabajo de los alemanes que sacudían a los franceses y se venían para España. O sea, había estallado la guerra mundial y venían los franceses. Las pasábamos bastante negras porque había dificultad de coches y dificultad de todo esto. Y desde Pineta tenías que bajar los elementos hasta Salinas, andando. Desde Salinas ya venía el coche y nos llevaba hasta Insa, y de Insa a Barbastro. A Barbastro. Pasé lo menos más de 500 yo. ¡Oh, sí! Y ahora los que cogieron aquí, que los denunciaron aquí. Estaban en Casa Correia abajo, y decíamos, y pasamos por el bosque, y otras veces por aquí, y otras veces los guías que las abandonaban y los cogía yo. Yo les llegaba hasta el puerto y los dejaba, y después para abajo digo, ya te escogerá la Guardia Civil o te escogerá los carabineros. Venían más destrozados los que se habían perseguido, porque en la frontera había alemanes, pero alemanes viejos con perros. Y cuando trataban de pasar alguno sin guía, pues trataban de pasar por cualquier sitio. Y habían enseñado, a los que venían, los habían enseñado a cuando les atacaban los perros ponerle el brazo, pero con la chaqueta o con esto. Y le ponían el brazo y mientras los otros huían o les mataban el perro. Pero los alemanes cambiaron rápidamente de táctica y en vez de le ponían el brazo y el perro decía toma y les tiraban al cuello. Y entonces pues el que había venido fogueado por los perros o por lo que sea venía destrozado. Hubo mucho intercambio de gente. Los alemanes llegaron aquí hasta la frontera de Putalé, ahí instalaron sus búnkers, y nosotros éramos chavales y no me acuerdo, se les dejaba bajar con esas motos BMW con sus Sidecar que tenían y veíamos los alemanes y los subíamos a ver la frontera. Entonces sí que había salidas o escapatorias de aquí a Francia y sobre todo de Francia aquí. Entonces hubo gente de Sallent que les ayudó. Hubo muchos migración de judíos que se escapaban de la represión nazi que hubo por toda Francia y por toda Europa, y concretamente holandeses, alemanes, belgas y franceses pasaron en cantidades tremendas por Sallent. Concretamente pasaron más de 1000 personas judías escapándose de los nazis. Había unas normas del gobierno español de entonces en que en principio se les acogía, pero hubo tiempo y se les llevaba a Jaca, claro, ellos ya se encontraban a salvo aquí, pero había casos en que se asustaron un poco y había tantos los que venían a España que hubo unas normas de devolverlos. Y claro, eso era peligrosísimo y yo me recuerdo de oír a la gente
que se tiraban al suelo llorando y les pedían a los carabineros, a los que tenían encargados de las vistas de aduanas o jefe de policía, que preferían que los mataran antes, sabían que si llegaban a Francia los cogieran los alemanes y por el mero hecho de judíos los iban a llevar al campo de concentración y preferían, entonces casi todos menos, muy concretamente pocos, se salvaron y la gente de Sallent, yo recuerdo en varias casas, entre ellas la mía, se acogió durante meses a personas que habían venido por respomuso en primavera, con heridas por la nieve, congelaciones, y entonces no había hospitales y en mi casa se acogió a un grupo de familias belgas que estuvieron 2 o 3 meses y mi madre pues les cuidó ahí, les asistió hasta que se curaron y fueron hacia España. Para ellos era la salvación del horror y de la muerte y en pasar la frontera pues era su salvación. Venían de vez en cuando oficiales o pilotos ingleses que habían caído o lo que eso, y esos iban al comandante militar y los demás al gobernador civil. Y el gobernador civil era el que recibía el atestado y el que lo distribuía. El paisaje escabroso del Pirineo, rematado con grandes cortadas, barrancos surcados por aguas tumultuosas, bosques espesos, fue una difícil prueba para los guerrilleros que intentaban entrar en España y desconocían el territorio. En estos desplazamientos, los guerrilleros y los perseguidos contaron con unos valiosos personajes, por lo general vecinos de los valles, que colaboraban como guías. Yo era guía, éramos 5 guías, En el grupo, nosotros éramos 5 guías, pero entre los 5 guías teníamos un guía especial que conocía el Pirineo al dedillo porque había hecho un poco de contrabando, que era que vivía en la valle de Gistau allí, en Gistaín, cerca de Gistaín, y él conocía el Pirineo pues como el que anda por aquí, así. Sí, pero somos del país y tiene que ser muy listo para que nos cojan. Yo pasé por un paso que se llaman Las Pardas, y yo iba por allí porque sabía que la Guardia Civil por allí no pasaba. No tenía salero para pasar. Y desde luego en esos momentos siempre iba yo, que lo tenía en buen estado, y muchas veces una metralleta. Fíjese todas estas montañas para poderlas vigilar con 10 o 12 o 15 hombres, ni hablar. Para los del pueblo, para los del pueblo, los que hemos nacido en el pueblo. Lo que no quise nunca es ir con compañía, porque cuando se va solo no sabe si no puede ser denunciado. Los maquis, aquellos que acompañé yo, que estaba partiendo leña ahí abajo, me querían dar el armamento. Y yo, en aquellos momentos, era cuando estábamos más que vigilados, y yo creo que cometí un error. Pero el error es humano. Yo tenía que haberlo cogido y haberlo escondido. En las cuadras aquellas nuestras no había dormido muchos allí los pobres. Había un guita Lambert que se llamaba, que era de Bañeres, que era español. Una vez me la llegó 19 aquí. Teníamos las cuadras allá, digo, pues ¿qué es aquello? Y vi que subían ahí cuerda a cuerda para arriba, para el prado, que había un puente abajo pequeño. Y fue para allí y dijeron, digo, ¿qué pasa que esto? Digo, que los ha abandonado. Y era justamente Marquís que se ocupaba de eso, que tenía relaciones. Dice, pues mire usted, nos ha abandonado el guía y ahora no sabemos por dónde ir. Y los cogí yo y los hice pasar para allá, para España. Lo tuvo escondido 2 días en casa. En estos 2 días subí yo a verlo un par de veces, organizamos la forma de pasar porque había algo de nieve en el puerto, ¿no? Y entonces pues ya quedaron con un hermano mío y este noguero de subirlo, vamos a acompañar, y lo acompañaron hasta la central de Urdiceto. Allí ya, como ya desde allí se veía la frontera, dijeron, mira, pues vamos a subir por esa ladera, que había algo de nieve, y cuando llegues a esa loma que se veía ya, de ahí estás en Francia. Pero yo aquí ya llevaba una pastilla para envenenarme, se me hubieran cogido. Y ya iba decidido a todo yo.
A veces llevaba 15, llevábamos 20 con casas nuevas. A veces se quedaba él allí, los recibía, se hacía pasar por la montaña. Sí, señor, por Azans. Hay que hacerlo aquello. Y otras veces lo dejábamos en el puerto. Entre otras, en 2 veces, por mediación de uno que ha vivido siempre en Francia, que eso no lo supieron ni mis padres ni nadie, fue pasar 2 o 3 hombres, yo los desconocía, y los cogía en la collada de Añisco y los llevaba al lado francés, y allí los cogían. Y después sí que he sabido que eran cuadros americanos e ingleses para organizar la resistencia contra el invasor alemán en Francia. Podíamos tener un enfrentamiento porque hubiéramos podido tener enfrentamientos, pero nosotros de nuestra parte, el grupo, como teníamos que pasar muchas veces, había que evitar eso, porque si no dejábamos, el camino se nos cerraba. Franco reorganizó severamente los controles de indocumentados por la frontera, bajo las órdenes de los correspondientes cuerpos de ejército. Trataba así de controlar la permeabilidad pirenaica frente a todos aquellos que trataban de entrar en España. En la tribuna, presidiendo el desfile, tu pecho rutilante de medallas y cruces brilla como una noche constelada, noche que alberga todas las traiciones. Después, cuando vinieron los nacionales, fue cuando, dice el dicho, o mi madre siempre decía, que el piejo no tiene miedo a la vuelta, tiene miedo a la revuelta. Porque revuelves una sábana y si no cae a la revuelta cae el piejo. Entonces ya no quiero nacionales y actuaron pues a lo mejor un poquitín demasiado fuerte. La guerra civil no termina
con el final de la guerra. Continúa para muchísima gente en las cárceles, otros en los campos de fusilamiento, otros los que logran salvarse en la resistencia al franquismo, unas veces resistencia armada, poca, mucha resistencia en colaboración con los aliados o en prensa clandestina, etc. Franco no admitió ninguna modificación que no fuera la entrega. Molesta para andar debajo de sus robles. Este nuevo Estado trataba de dar a los españoles y al resto del mundo una imagen de orden y paz. Una paz que solo podían disfrutar los vencedores y sus adeptos del movimiento. Nada de paz honrosa, la paz honrosa es mentira. La guerra no terminó el día 1 de abril, la guerra terminó cuando murió Franco en el 75 y cuando se hizo la reconciliación nacional entre todas las fuerzas de este país, de izquierda y de derecha, los que habían apoyado a Franco y los que no habían apoyado a Franco. Los años inmediatos al final de la guerra fueron de miseria en las capas populares, de cartillas de racionamiento, de extraperlo, de destrucciones y de aislamiento internacional. La escasez y el hambre imperaban en la España de Franco. El hambre, mitigada únicamente por una economía de racionamiento y de mercado negro, fue la nota dominante en España durante la posguerra. El racionamiento era tan corto que había que, si querías comer, pues tenías que comprarlo a precios exorbitantes y había de todo, de todo. Pero la gente, los campesinos lo escondían y entonces pues lo vendían a precios no veas, ¿no? Entonces, quien podía comprar, comía. Quien no, pues... No fue fácil deciros adiós, ilusiones perdidas, adiós, casas bombardeadas, adiós, días de sangre y pólvora, adiós, chamineras en llamas, adiós, camaradas y amigos, adiós, sucias páginas rotas, adiós, a la falsa recuerdos y adiós. A partir del día 1 de abril de 1939, finalizada la guerra, se iniciaba en España un nuevo periodo bajo un régimen autoritario de los vencedores, acaudillado por Franco. Un régimen para crear una España nueva, una España diferente, no con una ideología, con una... No. El levantamiento está llamado a mantener toda la parte, todo el carácter más reaccionario que tenía la historia, es que el que vivía el pueblo español, y eso, como no había ninguna ideología, tanto Franco como los que apoyaban a Franco, arrancaban de los pendones de Castilla, de Isabel y Fernando, o sea, la Inquisición, y trasladaron a la sociedad española todo aquello que durante siglos había sido superado por los acontecimientos. O sea, crearon esa España que aún de una cierta manera se percibe en la mente de la gente, la España oscurantista. Los grandes señores de España no podían admitir que un trabajador pudiera decirle, pero oiga señor, yo soy tan hombre como usted. Eso no lo ha admitido nunca. Siempre hay estas castas superiores que al estar superiormente, los otros son gente, son zarzas. Ellos son el roble majestuoso. Nosotros somos zarzas. Y esas zarzas no les interesan. Primero porque se pinchan y segundo porque les... Total. Franco no admite eso. Y lo demuestra. Franco gana la guerra
Y sigue el terrorismo de Estado contra toda oposición, no la oposición criminal que hizo a medida que iba ocupando los territorios, que mataban a todo aquel que no coincidía con ellos. ¿Qué mataba? ¿Qué mataba? Y cuando menos encarcelaba. Hubo más muertos después de la posguerra que en la misma guerra, con las racias que el franquismo hacía en todos los pueblos de España. Ejemplo, si mi padre, para haber sido presidente de la UGT, en un pueblo de Cuenca, presidente de la Unión General de Trabajadores, me lo condenan a muerte. La imagen del caudillo y los símbolos del movimiento presidían todos los lugares públicos, las calles, las escuelas, los centros oficiales. Nacía una España en la que la cruz y la espada caminaban juntas, la España de Franco. Entonces instauró un régimen, y ese régimen que ellos instauran no aporta nada nuevo. No se trata de una clase que se rebele en contra